¿Cómo reaccionamos a los mensajes de los medios? ¿Será que todos nos dejamos influenciar de la misma manera? Hoy vamos a hablar de una teoría que cambió totalmente nuestra forma de entender la comunicación. Esta es la teoría empírico-experimental, o también conocida como la teoría de la persuasión. Esta teoría nace en los años 40 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y su principal autor es el psicólogo experimental Carl Hoagland, quien nace en 1912 y muere en 1961. Esta teoría es considerada una evolución de la teoría hipodérmica, pero a diferencia de esta que trataba al receptor como un sujeto pasivo, aquí se reconoce al receptor como un sujeto más activo, que interpreta, selecciona, reacciona psicológicamente según su actitud, su lenguaje, su experiencia y su contexto social. El modelo comunicativo de esta teoría es considerado simple pero a la vez complejo. Tenemos en primera instancia al emisor, quien es el estímulo, luego continuamos con el mensaje, la reacción psicológica, el receptor, que es considerado activo, y tenemos también la respuesta psicológica. Hoagland considera que para que un mensaje persuada debe pasar por varias etapas, que son consideradas las etapas de la persuasión. En primera instancia tenemos la fuente, esto significa quién dice el mensaje. Tenemos luego el contenido del mensaje, luego cómo es el contexto en el que el receptor recibe el mensaje y finalmente la aceptación del mensaje por parte del receptor. En esta teoría el mensaje no es estático, sino que puede cambiar según su emoción, credibilidad o el entorno del receptor. Además, el lenguaje se construye con base al conocimiento que se tiene de la audiencia. Esto es algo que menciona el autor Paul Lazarsfeld, que fue un autor que ayudó a desarrollar varias teorías. Con respecto al receptor y los medios, primero tenemos factores relativos de la audiencia. Esto quiere decir que como el receptor es activo, además es selectivo, que solo recuerda lo que le interesa o lo que se alinea con sus creencias. Por eso hablamos de estos 4 factores relativos muy importantes. El primero es el interés por adquirir información. El segundo es la exposición selectiva. Esto quiere decir que el mensaje debe ser presentado a través del canal de preferencia de la audiencia y que el mensaje debe ser afín a sus actitudes e intereses. Continuamos con la percepción selectiva. Esto quiere decir que a la audiencia no se le debe presentar el mensaje de la manera que al emisor le gusta, sino más bien de la manera que va más alineada a el conocimiento y a las creencias de la audiencia. Y la memorización selectiva, que quiere decir que la audiencia selecciona los elementos que son más significativos para esta y esos son los elementos que recuerda. Y hablando de los medios, ya no son vistos como todopoderosos, sino como reforzadores de creencias, influidos por la manera del entorno del receptor y el tipo de audiencia. Algunas críticas o puntos de quiebre de esta teoría es que es muy mecanicista. Sí, esto quiere decir que se queda con el dato numérico y con las cantidades. También que esta teoría es muy generalista. Esto quiere decir que el control está en las variables y que estas variables se construyen a partir de una variable mayor o general. Por lo que también se piensa que esta teoría acota o hace más pequeña la realidad. También esta teoría subestima el poder real de los medios, especialmente en contextos donde hay desigualdad y manipulación estructural. Si quieres profundizar un poco más en esta teoría, te recomiendo un par de libros. El primero es Communication and Persuasion de Carl Hoagland, publicado en 1953. Y el segundo, Comunicación de Masas de Paul Lazarsfeld y Eliot Katz. Si te gustan las series animadas, te recomiendo ver Mindful Education de Steven Universe, donde se ve cómo las emociones y experiencias influyen en cómo interpretamos los mensajes. Nos vemos en un próximo video y recuerda, lo que escuchas no siempre es lo que entiendes.